En este vídeo os voy a enseñar cuál es el mejor sistema operativo que hay ahora mismo para Fortnite y cualquier otro juego, ya que últimamente mucha gente en los directos y en mis vídeos de YouTube me ha estado comentando que qué sistema operativo me he puesto, ya que lo he estado mostrando un poco en los otros vídeos, que por si no os habéis dado cuenta, pues en eso aparece el sistema operativo que estoy usando, unas cuantas funciones y demás, y por ello he estado preparando este vídeo durante mucho tiempo y hoy os lo traigo. Lo único que sí os voy a pedir es que miréis el vídeo hasta el final para luego no tener ninguna duda, porque luego hay mucha gente que no lo ve hasta el final y va a empezar a preguntar cosas que he hecho a lo largo del vídeo. Así que estar muy atentos en el vídeo para no perderos nada y así saber cómo hacer las cosas, porque si no la podéis liar. Y os voy a dar mi opinión sobre este sistema operativo, las ventajas y las desventajas que tiene, ya que he estado usando este sistema operativo durante mucho tiempo. Así que no me rollo más, os dejo toda la descripción del vídeo, en mi Discord también lo tenéis, en la sección de descargas, donde os voy a dejar el link para que lo descarguéis, para que sepáis cómo hacerlo y demás. Así que ya sabéis, estar atentos a lo largo del vídeo porque os voy a explicar todo. Así que empecemos. Y antes de nada, recordaros de que si este vídeo os ha servido, se agradece muchísimo si usáis mi código para usarlo en la tienda y si me apoyáis en mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción del vídeo también, donde hago directos y donde me podéis preguntar cualquier cosa. Ya sabéis, si el vídeo os ha servido, se agradece muchísimo si me apoyáis por ahí. Así que comencemos. Vale, chavales, ahora mismo estáis viendo esto desde mi móvil, que por cierto me he comprado uno nuevo hace poco. Y lo único que vamos a necesitar para este vídeo va a ser un pendrive superior a 8 GB, uno de 8 GB o superior, para así poder instalar el sistema operativo aquí. Así que ya sabéis, lo primero de todo sería conseguiros un pendrive para aquí meter todo el sistema operativo. Y aparte de eso, luego de eso tenemos que meternos al PC y tenéis que descargaros este programa, que también os lo voy a dejar en mi Discord, que si os metéis a mi Discord, aquí os he dejado el link directo de Winteros para que lo descarguéis dependiendo de si tenéis el Windows por 64 o por 32, que en teoría nadie debería llevar a día de hoy un Windows por 32 seguramente, pero bueno, por si acaso, ahí tenéis el link. Voy a dejar el link de este también, del Rufus, que este sería para bootear el pendrive, que es este de aquí, para que así funcione todo correctamente. Así que ahora nos vamos a ir al PC. Conectamos el pendrive y lo primero de todo también tenéis que tener en cuenta de que tenéis que borrar todo lo del pendrive. Así que si vais a usar un pendrive como este de aquí, tenéis que borrar todo lo que tenéis en el PC, o sea, en el pendrive, perdón. Y si tenéis cosas importantes, moverlos a otro sitio. Y ya estaría. Conectar el pendrive, descargarse este programa y ahora vamos al PC para que hagamos todo este procedimiento. Y ya sabéis, no os olvidéis de mirar el vídeo hasta el final, porque si no luego vais a tener dudas y no quiero que tengáis dudas con este tipo de cosas, porque cualquier cosa que hagáis mal, luego la vais a liar y no creo que alguien quiera liar eso. Así que empecemos. Vale, chavales, ahora mismo ya estamos en el escritorio del PC y como he dicho antes, lo primero de todo sería descargarnos el Rufus. Es un programa que es para bootear el pendrive y así poder ejecutar para luego instalar el sistema operativo. Así que lo primero sería descargarse el Rufus, como he dicho, que yo lo tengo aquí abierto. Lo siguiente sería descargarse el Winteros, que por si no lo sabíais pesa lo suyo también, 3 GB, así que si tenéis un internet un poquito lento pues tenéis que esperar, pero bueno, a mi parecer no es tanto y como he dicho antes necesitáis un pendrive de al menos 8 GB para poder instalar el sistema operativo. Y una vez que luego descarguéis el sistema operativo, se os va a quedar un archivo ISO, por así decirlo, en la sección donde descarguéis el sistema operativo. Y lo único que vais a tener que hacer cuando abráis el Rufus, tenéis que darle a seleccionar y vais a buscar el sistema operativo. Lo seleccionáis, yo ahora mismo ya no lo tengo porque lo tenía en el pendrive. Lo seleccionáis y luego de eso le dais a abrir. Una vez que lo abráis, todo esto se os modificará automáticamente y no vais a tener que hacer nada más. Lo único que tenéis que hacer será darle a empezar y como ya os he dicho antes, cuando hagáis todo esto se os va a formatear el pendrive. Por si todavía no lo habéis hecho, pues coged las cosas que os sirvan de pendrive y las ponéis en otro sitio, o si os da igual lo formateáis y ya está, porque esto obviamente va a preparar el pendrive para que se arranque desde la BIOS luego y así poder cambiar el sistema operativo. Así que es muy sencillo. Descargamos el Rufus, descargamos Winteros, abrimos el programa, seleccionamos el ISO y ya por último le damos a empezar para que se ejecute todo. Así que ese sería el primer paso y ya después de eso tenemos que tenemos que reiniciar nuestro PC, perdón, y meternos a la BIOS. Cada PC es distinto, así que yo no voy a decir cómo entrar a la BIOS de vuestro PC porque cada uno es diferente, así que ya deberíais saberlo, si no buscarlo por internet porque seguramente os saldrá. Y luego de eso tenéis que meteros a la BIOS. En el arranque tenéis que seleccionar el pendrive, que saldrá el nombre ahí del pendrive que tenéis ahora mismo. El mío es, por ejemplo, es de la marca Kingston y cuando voy a arrancar el PC me sale ahí un pendrive, por así decirlo, Kingston. Lo pongo por encima del resto para que así
cuando guarde y reinicie se ejecute con ese pendrive. Así que es muy sencillo. Os metéis a la BIOS, luego de eso tenéis que seleccionar el pendrive para que se ejecute, para que cuando se reinicie el PC se inicie con el pendrive y así empezar ya a hacer el formateo e instalar el nuevo sistema operativo. Es muy sencillo, pero cualquier cosa lo veis en internet, como ya he dicho, porque eso es muy sencillo de hacer. Ahora mismo me estaréis escuchando con la voz en off, ya que este vídeo lo grabé anteriormente con el otro móvil que tenía, pero se me escuchaba muy mal, entonces lo hago así mientras estoy editando el vídeo para que lo entendáis mucho mejor. Una vez que ya seleccionemos el pendrive y lo iniciemos, ya vamos a poder instalar el sistema operativo, y lo único que vamos a tener que hacer, y lo que os recomiendo bastante, es que si podéis sacar todos los discos que tengáis aparte de vuestro PC, que lo hagáis, para así luego no tener confusiones, ya que os van a salir en este apartado, os va a salir cuál es el disco en el que lo quieres instalar, y el resto lo tienes que eliminar. Tienes que dejar solo uno para que se haga una instalación limpia. Entonces te recomiendo bastante de que quites todos los discos que tengas, un SSD, un M2 o un HDD, que los quites y así solo dejes donde quieres que se instale, porque va a ser mucho más sencillo y te vas a liar, y ya que si los tienes todos ahí metidos y no sabes cuál es, seguramente acabes borrando cosas que no quieras y vas a perder los datos que luego no vas a poder recuperar. Entonces, desde mi experiencia, que a mí me ha pasado, por eso lo digo, os recomiendo bastante de que si podéis, quitéis todos los discos que tengáis, excepto el principal, en donde queréis instalar el sistema operativo, el WinROS. Eso sería algo muy importante. Ya por el resto la instalación es muy sencilla, que os la voy a estar mostrando a lo largo del vídeo, pero bueno, que no hace falta ser muy pillo en estas cosas, porque es algo muy sencillo de hacer. Lo único más complicado ya lo hemos hecho antes, que sería descargar el Rufus, descargar WinROS, bootear el pendrive y luego ejecutar el pendrive para que se arranque con nuestra PC, y así poder meternos a este apartado, que sería instalar el nuevo sistema operativo, que sinceramente es de lo más difícil, pero no es tan difícil, por así decirlo, ya que una vez que ya lo empiezas a hacer, pues ya se intuye sobre la marcha, y lo que viene ahora mismo va a ser muy sencillo. Así que bueno, como ya he dicho, estoy grabando esto mientras estoy editando el vídeo, para que así pues se haga un poquito más ameno. Y aparte de eso, pues os voy a estar diciendo un par de cosas del sistema operativo que a mí me han encantado. Por ejemplo, no vas a tener muchos servicios, que eso a mucha gente seguramente le va a beneficiar, ya que si tienes un PC con bajos recursos, ten en cuenta de que a la hora de tener poca RAM, tener un procesador malo, a la hora de tener una gráfica mala, o el PC en general que sea no muy potente, todos esos procesos en segundo plano van a estar, por así decirlo, limitando tu rendimiento en el PC. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema operativo? Es que cuando se prenda, te va a abrir solo lo necesario, por así decirlo, el proceso de lo que viene en Windows por defecto. Ya lo ha quitado el creador de este sistema operativo. Entonces, por eso este sistema operativo es tan bueno, ya que está quitando cosas innecesarias del PC para que así luego te vaya mucho mejor, como las actualizaciones, la telemetría, muchas cosas que no hacen falta en nuestro PC y que luego nos va a venir muy bien en el caso de que tengas un PC con bajos recursos, que a su vez, si tienes un PC con buenos componentes, te va a ir mucho mejor, y vas a poder exprimir mucho mejor tu experiencia jugando, y por así decirlo vas a exprimir mucho más los componentes que tienes. Así que eso sería lo primero que tenéis que tener en cuenta. Una vez que ya se finalice todo, se va a iniciar vuestro PC y ya se os va a encender como toda la vida. Y ahora lo que viene va a ser lo mejor, porque es el proceso de post-instalación, en el que, por así decirlo, el creador de este sistema operativo nos ha traído, y que nos viene muy bien porque es como una guía para quitar cosas innecesarias por nosotros mismos, que lo hace tan fácil que resulta muy sencillo hacer todas estas cosas que la gente a lo mejor pensaba que podía cagarla. Entonces, lo primero de todo sería hacer los pasos que nos dice ahí, ya que si no luego podemos liarla, y es mejor hacer lo que nos recomienda el creador a hacer otras cosas. Entonces, lo primero de todo sería hacer los pasos que nos pide, y cuando hagamos cada una de estas cosas seguramente nuestro PC se va a reiniciar una tras otra. Pero esto es parte de la instalación, así que vosotros solo tenéis que hacer caso a las indicaciones que pone ahí, y ya estaría. Aparte de eso, quiero que tengáis en cuenta de que el espacio que consume este sistema operativo es muy poco. Aquí en este apartado nos dice que si queremos quitar las actualizaciones y demás, así que ya dependiendo de cada uno pues le da sí o no. Yo en mi caso lo he hecho todo para que así vaya el PC de la mejor manera, pero como ya os he dicho, lo único que tenéis que hacer es seguir los pasos que nos pone ahí el creador.
Y una vez que se finalice todo esto, solo tenemos que hacer el siguiente paso, que es para abrir el menú de este sistema operativo, que es darle a la tecla del Shift, que está debajo de las mayúsculas, y darle a clic derecho del ratón para que se abra este menú en el que nos salen muchas opciones, que son luego para poder instalar, por ejemplo, el panel de control de Nvidia, o sea, los drivers y demás, por si luego necesitáis usarlas. Yo en mi caso lo primero que hice fue instalar los drivers de mi gráfica y ya estaría. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla también cuántos procesos tengo en segundo plano, que son 24, y aparte de eso, como veis, solo tengo muy pocas cosas ahí, que son muy pocos servicios. Tengo 63 procesos en la CPU y está consumiendo muy poco de la memoria RAM, que la verdad esto va muy bien para la gente que a lo mejor no tenga un PC con buenos componentes. Aparte de eso, también nos viene con un plan de energía que viene muy bien para aprovechar por así decirlo, lo máximo, o sea, todo el potencial de nuestros componentes, perdón. Que me lo habéis estado preguntando bastante en los vídeos y en los directos, así que aquí lo tenéis. Viene con el sistema operativo ya de por sí, solo tenéis que ponerla y luego de eso tenéis que iniciar el PC. Aquí estoy, por así decirlo, instalando los drivers nuevos para el sistema operativo, que esto ya lo enseñé en un vídeo, así que si queréis verlo ya sabéis, lo tenéis en mi canal de YouTube, por si queréis echarle un ojo de instalar los mejores drivers para 2022. Y bueno, para finalizar os voy a decir mi opinión acerca de este sistema operativo, y el tiempo que llevo usándolo son alrededor de 2-3 meses, que me lo dijo un chaval de mi Discord, que se lo agradezco muchísimo. Persevaso, si estás viendo este vídeo, gracias por decirme este sistema operativo y que lo pruebe, porque la verdad que me ha encantado bastante, lo está probando y sinceramente va muy bien. Por eso os aconsejo que si podéis y queréis que lo uséis y lo testéis. Si no, pues también podéis usar otros que van dedicados a PCs con, por así decirlo, con muchas más limitaciones, pero que van a venir mucho mejor para los PCs de gama baja. A mí me ha servido bastante, creo que este Windows viene perfecto para jugar y para editar, para hacer directos, también para poder imprimir y demás. O sea, viene por así decirlo el Windows preparado para que luego no tengas que hacer muchas cosas y que no te limite tanto, porque hay otros sistemas operativos que cuando tú los tienes muchas cosas quitadas y luego son un problema para poder ejecutar. Por ejemplo, si tú quieres usar la impresora, a lo mejor tienes que hacer un montón de cosas para poder luego habilitar esa opción y poder usarla. Entonces, al menos con este sé que no voy a tener ese problema y me ha ido muy bien tanto para jugar, editar vídeos, hacer directos y hacer de todo. Así que os recomiendo bastante que instaléis este sistema operativo, porque no te limitas nada, va muy bien de rendimiento, va muy bien para PCs de gama alta, gama media y sobre todo para PCs de gama baja. Así que espero que os haya servido este vídeo, os agradece muchísimo si le dais apoyo a este vídeo, que os suscribáis, que queda muy poco para los 8000 y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Espero que os haya servido. Adiós.